Imagina que en el universo existen toda clase de monstruos escondidos en lo profundo del espacio, que tienen formas retorcidas, cuerpos aberrantes o miradas llenas de maldad. Pero también existen los que no se ocultan. Los peores monstruos parecen personas comunes, se sientan contigo, cuentan chistes, sonríen. Y para detenerlos, a veces hay que convertirse en uno. ¿Te interesa? Entonces te va a encantar la siguiente historia. Recuerdo la última conversación que tuve con mi contacto. Me aseguró que, aunque ahora caminaba en la oscuridad, pronto podría volver a salir a la luz. Todo lo que pude responder fue que no estaba caminando en la oscuridad. Yo me había convertido en ella. Corté contacto después de eso. De todos modos, ya no había vuelta atrás en ese punto. Para acercarme a mi objetivo, tuve que ir mucho más allá del alcance de una actividad criminal razonable. No habría perdón. Mi trabajo nunca vería la luz del día. No tendría entierro. Mi nombre jamás sería conocido. Todo en lo que me convertiría sería en una estrella, en una pared. Había llegado a aceptar eso hacía mucho tiempo. No me preocupaba por mí mismo. Había perdido esa parte de mí años atrás, junto con todo lo demás en mi vida, excepto un objetivo muy específico: atrapar a un monstruo. Pero el problema con atrapar monstruos es que siempre esperamos que se vean diferentes. En la Tierra solíamos pensar que se podía reconocer a uno entre la multitud, saber mágicamente quién era malvado, como si le brotaran cuernos y una cola, o soltara una risa diabólica y afilara sus garras, que los xenos más repugnantes serían los que comerían bebés e intentarían conquistar la galaxia. Pero nunca era así. No realmente. Lo aprendí desde temprano. Los monstruos solían parecer personas normales, ya fueran humanos o xenos. Tenían amigos y familia. Tenían sueños y cumpleaños. Reían, contaban chistes y actuaban como cualquier persona normal lo haría. La mayor parte del tiempo. La mayor parte del tiempo. Ser un monstruo se trataba más de pequeños momentos, al principio al menos. Normalmente los peores monstruos tenían las mejores justificaciones, por el bien común. Esa era la más común, pero es algo profundo. Nadie quiere ser el villano en su propia historia. Siempre somos el héroe, el protagonista. Hacemos lo que debemos porque tenemos que hacerlo. Así es como funciona para la mayoría de los monstruos, incluyéndome a mí. Creo que llegué a esa realización cuando finalmente olvidé cómo llorar. Sabía que debería haberme sentido triste, que debería haber llorado en privado, como lo había hecho antes, después de cada asesinato. Que debería haber lamentado las vidas que había arrebatado a esa familia solo para acercarme un poco más a mi objetivo. Pero cuando me senté en mi litera esa noche, no lloré. Simplemente limpié mi arma y me fui a dormir. No hubo pesadillas, ningún fantasma persiguiendo mi conciencia. Fue el mejor sueño que había tenido en meses. Al día siguiente, él me dio la bienvenida a su tripulación privada. Me había convertido en la oscuridad. En ese punto, lo único que me separaba de él era el número de cadáveres. Yo había matado, asesinado, ejecutado, había amenazado, secuestrado, torturado e incluso bombardeado. No había nada que él hubiera hecho que yo no hubiera hecho. Él me había matado tan seguramente como yo planeaba matarlo a él. El cuerpo que habitaba seguía vivo, pero en verdad yo estaba muerto. La persona que había sido ya no existía, desde hacía meses. Nadie que me conociera alguna vez me reconocería ahora en lo que me había convertido. Un monstruo, encajado de alguna manera en la piel de una persona. Tenía que sonreír y reír cuando contaban chistes. Tenía que asentir y estar de acuerdo mientras escupía sus tonterías sobre por qué hacía lo que hacía. ¿Por qué hacíamos lo que hacíamos?
Trataba de ocultar su maldad detrás de lo que afirmaba eran buenas razones. Me hacía mentirle en la cara sobre cuánto estaba de acuerdo con lo que estábamos haciendo. Que pensaba que si todos conocieran la verdad, entonces creerían tal como él lo hacía. Tenía que aceptar sus elogios a mis acciones como si fueran un honor. Hablar de lo que hacíamos como si fuera algo político y no simplemente el imperio criminal más grande de la galaxia. Y acepté todo eso y más porque estaba muerto. Porque quería una última cosa y la conseguiría a cualquier precio. No tenía idea de si el viejo contacto había funcionado. Supongo que lo descubriría pronto. Salí al puente. Él estaba allí con su séquito, humanos y xenos, que creían en lo que hacían, monstruos verdaderos que bebían de sus palabras como si fueran maná puro del cielo. Aquí no habría cielo para nadie. Ya podía sentir los fuegos del infierno parpadeando a mis pies. Estaba tan cerca, tan cerca. Estaba cambiando canales como siempre. Siempre lo hacía cuando buscaba informes de noticias sobre sus últimas obras de arte, como las llamaba. Se detuvo en el canal 4. El presentador, Nubixan, lucía preocupado y sorprendido mientras noticias de última hora aparecía en pantalla con la tipografía más urgente que tenían. Sí, se está confirmando en este momento. La evidencia en manos de Galpol está siendo utilizada ahora mismo para comenzar a desmantelar la red terrorista. ¿Qué? Pude escuchar su sorpresa. Se había perdido la primera parte de la transmisión. Ahora se inclinó hacia adelante y los demás pudieron notar que algo andaba mal. Cambió de canal, pero estaba en todas las cadenas. Todos hablaban de ello. Una fuente anónima dentro de Galpol estaba confirmando que el peor imperio criminal o red terrorista estaba siendo desmantelado en ese mismo momento. Pero no revelarían cómo habían conseguido toda esa nueva información. Yo sonreí. Tenía razón. Nadie sabría jamás que existí. No, realmente. Los libros de historia solo dirían que había muerto hace 4 años, con mi esposa y mis hijos, que no sobreviví a la explosión. Tal vez no lo hice. Tal vez realmente morí en ese entonces. Estamos recibiendo ahora reportes no confirmados de que... Sí. Los ojos del Rulián se entrecerraron mientras leía la información que aparecía en su teleprompter. Que, de hecho, él está muerto. Naves de Galpol se dirigen ahora a la supuesta posición de su nave para confirmar si se encuentra dentro de los restos. ¿Qué? Saltó entonces, y los demás también, todos gritando, llorando y chillando, de ira, de confusión, de shock, cualquiera que fuera la emoción más fuerte en ese instante. Pero él fue el único que miró alrededor, que se volteó para verme. Tú. Jadeó y señaló, al fin viéndome, allí de pie con mi traje presurizado blindado. Tú. Repitió como si no pudiera creerlo. Tal vez no podía. Tal vez había creído que yo era su amigo leal y confiable, y nada más. ¿Por qué? Sabía que me preguntaría eso. Una parte de mí quería decir que era por mi familia, por venganza, que un padre nunca perdonará a quien asesinó a sus hijos, mucho menos a su esposa. Otra parte quería decir que era justicia, por lo que les había hecho a todas esas personas, humanos y alienígenas. Una parte más pequeña quería decir que era por mí mismo, por lo que él me había obligado a hacer. Pero al final no dije nada. Simplemente retiré el pulgar del detonador que había presionado en cuanto puse un pie en el puente. No le daría la satisfacción en su último momento de vida de saber por qué. Los explosivos se activaron y sentí la sacudida en la nave
como si estuviera distante y muy lejos, como si le estuviera pasando a alguien más. En cambio, me enfoqué solo en él, en su rostro. Dejó salir el aire de sus pulmones de inmediato cuando la nave se despresurizó hacia el vacío. Su agarre en el sofá fue lo bastante fuerte como para evitar que saliera volando como tantos otros. Trató de extender la mano hacia mí, pero 10 segundos después de la despresurización, perdió el conocimiento. Sus ojos rodaron hacia atrás en su cabeza mientras caía inconsciente. Yo me quedé allí, sintiendo como el resto de la nave empezaba a romperse y desintegrarse, mientras yo permanecía inmóvil, sostenido por mis botas gravitatorias. Su cuerpo comenzó a ponerse rígido y luego a convulsionar y retorcerse antes de quedar rígido de nuevo. Su cuerpo estaba sufriendo lo que se conocía como enfermedad por descompresión. Los gases en su organismo intentaban escapar de golpe hacia el vacío que ahora lo rodeaba, probablemente quebrando sus huesos en el proceso mientras su cuerpo se retorcía y convulsionaba. Ojalá hubiera estado consciente para esto, para sentir cómo su cuerpo comenzaba a expandirse mientras los vapores de agua llenaban sus tejidos blandos, haciendo que se hinchara como un globo, antes de finalmente escapar junto con su sangre y cada otro líquido ya convertido en gas, para experimentar el que debía ser un dolor atroz, al punto de que incluso la saliva en su lengua herviría. Pero no lo haría. Simplemente se había desmayado y nunca despertaría. Solo observé su cuerpo flotar allí. Vi cosas como comenzaban a escapar de su ropa mientras seguramente se ensuciaba, al tiempo que su sangre perdía toda presión y su ser físico llegaba a su fin tras 1 minuto y medio aproximadamente. Fue tan corto y sin embargo tan largo estar allí, de pie observando. Todos a bordo estaban muertos ahora. Me había asegurado de que todos los que no estaban en el puente murieran antes de subir. Y ahora acababa de presenciar cómo todos en el puente morían, excepto yo. Me quedaba mucho aire y probablemente una flota de Galpol se dirigía ahora mismo a estas coordenadas para verificar lo que le había dicho a mi antiguo contacto. Muy probablemente podría sobrevivir, pero no tenía sentido. Los xenos no tenían concepto de un policía encubierto. No me esperaba nada más que un juicio y o bien la ejecución o bien la cadena perpetua por los crímenes que había cometido para llegar hasta aquí. Yo lo había sabido desde el principio, aunque mi contacto no quisiera admitirlo. Pensé en el arma en mi cadera, pero la descarté. Esa sería una muerte demasiado buena para un monstruo como yo. A pesar de todos los archivos que había enviado, me aseguré de no incluir nunca una foto. Esperaba que nunca descubrieran cuál cuerpo de este naufragio era el suyo, que nunca pudieran conectar un rostro con un nombre. Era más que no querer que esto se relacionara con un humano. Eso no me importaba. Sabíamos lo que éramos. Era simplemente para que su rostro se desvaneciera en la oscuridad junto con su nombre. Igual que yo, el rostro de un monstruo. Un monstruo que fácilmente podría haberse confundido con un amable maestro de escuela. Tenía ojos gentiles, una complexión promedio, buenos dientes, aunque no perfectos. Podría haber sido cualquiera, pero no lo era. Mis manos subieron hasta los broches de mi casco. Me detuve mientras me preparaba para abrirlos, aunque no sé por qué. Sabía que tenía que romper el sello. Sabía lo que tenía que hacer. Era precisamente la razón por la que había rechazado el rescate de Galpol. Era la misma razón por la que me habían enviado tras él. Algo que Galpol nunca entendería. Algo que la gran galaxia jamás comprendería. En un instante, abriría el sello y me convertiría en una estrella
en una pared. Por una razón, los humanos limpian sus propios desastres.